Solamente como anuncio, no sé si se quedó algún pequeñito con nosotros, hermanos, pero el día de hoy, debido a la temática, se estarán compartiendo algunos puntos que pueden ser delicados para los pequeños, así que ya es a discreción de los padres y hubo un pequeñito que se quedó con nosotros. La semana pasada, hermanos, aprendimos acerca del rechazo de nuestro Señor Jesucristo y aprendimos cómo la gente de la propia aldea donde nuestro Señor Jesucristo creció le rechazaron al punto que le intentaron matar. El día de hoy, hermanos, comenzamos con el capítulo 14, la secuencia de enseñanzas que hemos llevado a cabo. Hoy aprendemos acerca de un tema, hermanos, que si les soy sincero, si nosotros en esta iglesia predicásemos de una manera temática en la cual cada día traemos algo completamente diferente, jamás escogería estos versículos para predicar. Pero es uno de los beneficios de llevar a cabo una secuencia expositiva, porque todo el consejo de Dios es importante, toda la palabra de Dios es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo, hermanos, algunos detalles importantes acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y de la misma forma, algunos detalles importantes para que nosotros consideremos en este tiempo para cada uno de nosotros. Les pido, hermanos, que por favor me acompañen al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Mateo, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esta narración, como lo acabamos de ver, hermanos, nos presenta la terrible muerte de Juan el Bautista. Hemos aprendido hasta este punto del capítulo 11 de Mateo en adelante un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. Hemos aprendido, hermanos, en el capítulo 11 cómo desde ese entonces Juan el Bautista se encuentra encarcelado. Se encuentra encarcelado después de que ya por algún tiempo había predicado el mensaje de arrepentimiento y la apertura del reino, como la misma palabra de Dios nos enseña desde el capítulo 3 de Mateo. Por ejemplo, en Mateo 3:3 nos enseña que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Fue Juan el Bautista el que llevó a cabo esta función de preparar el camino para el Señor, y la palabra de Dios también nos enseña que mientras Juan llevaba a cabo esta función, era necesario que él disminuyera al mismo tiempo que nuestro Señor crecía, como nos enseña Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cuando llegamos al capítulo 14 de Mateo, ahora se nos registra, hermanos, el fin de Juan el Bautista. Después de que ya llevó a cabo la función que nuestro Señor le había encomendado, después de pasar 400 años, aproximadamente 430 años de silencio desde la última profecía, llega esa voz que clamaba en el desierto para dar la apertura, abrir el camino a aquel que venía detrás de él, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en este capítulo 14 se nos da el detalle de que Juan
es asesinado. Y como ya lo mencioné al principio, hermanos, vamos a ver algunos detalles de esta narración que tienen una aplicación para que nosotros consideremos el día de hoy, hermanos, especialmente en la actualidad del mundo en que nos encontramos. Pero vayamos viendo estos detalles conforme vamos avanzando. Comencemos regresando al versículo 1, donde la palabra de Dios dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. En primer lugar, hermanos, nos es necesario aclarar quién es este Herodes mencionado en el versículo 1, pues podemos confundirlo con su papá. Este Herodes mencionado aquí, hermanos, es hijo de Herodes el Grande. Todos conocemos a Herodes el Grande, ¿verdad? Fue el rey que ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Herodes el Grande, hermanos, el papá de este Herodes que estamos leyendo, él fue un rey, como la palabra de Dios nos enseña, fue el rey de Judea con aprobación de Roma. Pero este rey, este Herodes que se menciona aquí, hermanos, era hijo del rey Herodes, y a diferencia de su padre, hermanos, este Herodes no era rey. Era, como la misma palabra de Dios nos enseña, un tetrarca. ¿Qué significa tetrarca? La palabra tetrarca, hermanos, la traducción literal es un gobierno de una cuarta parte. La función aplicada el día de hoy más cercana para esta posición, hermanos, sería como un gobernador. Entonces, Herodes, su padre, era el rey y este Herodes era más o menos como un gobernador. Pero la palabra de Dios nos enseña que este rey ahora teme por su vida porque cree que Juan el Bautista ha resucitado, como nos enseña el versículo 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. No nos confundamos con los detalles, hermanos. Si seguimos la narración nos daremos cuenta que lo que está pasando aquí es que para este entonces, cuando leemos desde el versículo 1, Juan el Bautista ya fue asesinado. Pero del versículo 3 en adelante se nos presenta la manera en que murió y la razón del por qué. Pero desde aquí podemos ver que Juan ya había sido asesinado. Pero en el versículo 2 podemos ver el detalle de que después que fue asesinado, Herodes el tetrarca temía por su vida, porque cuando escuchó las maravillas y prodigios que Jesucristo estaba haciendo, él pensó que Juan el Bautista había resucitado y que era Jesús. Entonces él temió por su vida, con razones válidas, porque lo que hizo Herodes, como lo vamos a estar viendo a continuación, hermanos, fue verdaderamente vergonzoso, lamentable y perverso. Pero todas estas acciones, hermanos, van de acuerdo con el carácter de este hombre que nos registra la Biblia, pero que también encontramos diversos detalles fuera de la palabra de Dios en lo que tiene que ver con la historia. Podemos ver detalles, hermanos, que este Herodes era un hombre perverso, corrompido, descarado y, hermanos, un detalle muy importante, dominado por su mujer. Este detalle es muy importante, más adelante vamos a ver el por qué. Entonces Herodes ya ahora tiene temor en su corazón porque cree que Juan el Bautista, a quien él mismo ordenó que matase, piensa que ha resucitado. Del versículo 3 en adelante ahora nos narra los detalles del por qué y la manera en que murió. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado, esto ya lo vimos desde el versículo 11, y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, ¿qué le decía Juan, hermanos? No te es lícito tenerla. Ahora vamos a hacer otra pausa, hermanos, ahora que llegamos al versículo 3. De la misma manera nos es necesario definir o explicar quiénes son ahora estas dos personas adicionales que se narran en esta historia. En primer lugar se menciona a Herodías. Herodías, hermanos, muchos comentaristas están de acuerdo que fue una de las mujeres más malvadas mencionadas en la Escritura. Los mismos comentaristas están de acuerdo, hermanos, que en cuanto a mujeres malvadas, la única mujer que tenía un nivel superior de maldad era la misma Jezabel. Para que nos demos una idea, hermanos, de la maldad en esta mujer Herodías.
El otro personaje aquí, hermanos, es Felipe, y Felipe es el hermano de Herodes, el tetrarca. Hasta aquí, hermanos, solamente hasta el versículo 3 podemos ver inmediatamente un caso de adulterio y fornicación. Y lo que está pasando aquí, hermanos, es que Herodes se juntó con la mujer de su hermano, Felipe. Entonces, hasta aquí, hermanos, estoy seguro que cada uno de nosotros estamos de acuerdo de que es terrible. Es horroroso lo que estamos viendo hasta aquí, hermanos, pero ese no es el peor detalle de esta relación. Verán, hermanos, el padre de Herodías, la mujer malvada, era un hombre llamado Aristóbulo. Y Aristóbulo, hermanos, era el medio hermano de Herodes y Felipe. ¿Qué significa esto en la narración? Mucha atención, hermanos, y espero que me puedan seguir con los detalles porque hay aquí un rompecabezas. Es decir, Herodías estaba casada con su tío Felipe. Entonces, deja a Felipe y ahora se junta con su otro tío, Herodes. Hermanos, no era su tío político, era su tío de sangre. El papá de Herodías, Aristóbulo, era medio hermano de Herodes el tetrarca y de Felipe. Hasta este entonces, hermanos, entonces ya podemos ver que no solamente esta relación era una relación de adulterio y fornicación, sino también de incesto. Esto debido a la respuesta y la razón por lo cual Juan el Bautista les decía lo siguiente en el versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. No te es posible, ¿cómo es posible que tengas a esta mujer como tu propia mujer? No solamente era la mujer de tu hermano, es tu sobrina. La traducción lenguaje actual dice en el versículo 3 y 4, tiempo atrás, Juan el Bautista le había dicho a Herodes, lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. Ahora, un detalle que podemos ver hasta este punto de la narración, hermanos, es de que Juan no tenía absolutamente ningún temor a lo que el hombre le pudiese hacer. Juan temía a Dios. Y la labor que Dios le envió a Juan el Bautista fue a pregonar justicia. Y por consecuencia podemos ver, hermanos, que Juan no tuvo temor de confrontar tanto a Herodes como a Herodías. Y es por eso que incluso la frase que encontramos en el versículo 4 de Mateo capítulo 14 nos enseña que le decía no te es lícito tenerla. En este detalle podemos ver, hermanos, que la predicación o confrontación de Juan el Bautista tanto hacia Herodes como a Herodías no fue en una ocasión. Es un verbo presente y continuo. Es decir, en más de una ocasión Herodes estuvo hablando en contra de la relación de fornicación e incesto que se estaba llevando a cabo con Herodes y Herodías. Siendo Herodes el hombre corrupto, orgulloso, embriagado de poder, ya nos podemos imaginar el odio que generó hacia Juan el Bautista después que habló con su sobrina y en contra de ella. Herodes lo quería matar. Herodes, Herodías, todos querían la muerte de Juan el Bautista y es por eso que dice el versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Herodes el tetrarca, hermanos, a diferencia de Juan el Bautista, no temía a Dios, pero sí temía a los hombres. Juan el Bautista no tenía absolutamente ningún temor lo que el hombre le pudiera hacer, pero Juan tenía temor de Dios. Herodes el tetrarca, a diferencia, no tenía temor de Dios, pero sí tenía mucho temor de lo que el pueblo pudiese hacer en contra de él. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Para este entonces Juan el Bautista ya tenía la reputación de justicia, tenía la reputación de profeta, y muy posiblemente, hermanos, para este entonces ya se había corrido las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó de Juan, como lo vimos en el capítulo 11 de Mateo, versículo 11, donde dice, de cierto os digo, hablando nuestro Señor Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
Nuestro Señor Jesucristo da buen testimonio de Juan el Bautista. El pueblo conocían a Juan como un profeta, siervo de Dios, pregonero de justicia. Y por consecuencia Herodes tenía miedo si fuese a tocar a Juan lo que el pueblo iban a hacer. Y ahora la palabra de Dios nos enseña. Entonces el pueblo respetaba a Juan. Herodes tenía miedo. Y Herodes, siendo el cobarde que la palabra de Dios nos presenta, vemos los detalles a continuación, y conforme vamos avanzando, hermanos, nos vamos a encontrar con detalles un poco más turbios. Versículo 6 de Mateo, capítulo 14. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahora se narra otro personaje en la escena, que la palabra de Dios no nos da su nombre, la hija de Herodías, pero por el historiador Josefo sabemos que su nombre era Salomé. Salomé, entonces, hermanos, es la hija de Herodías. Y recordemos, Herodías estaba casada con Felipe, el hermano de Herodes el tetrarca. Es decir, entonces, hermanos, Salomé, esta muchacha que ahora se narra, es la hija de Herodías y Felipe. Y esta muchacha se cree en este entonces de aproximadamente 16 años. En esta escena se menciona en el cumpleaños de Herodes. Comúnmente, hermanos, en el cumpleaños de una persona como Herodes se invitaba a todos los funcionarios de poder para celebrar. Incluso cuando vemos el paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 21, nos dice la palabra: pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Un detalle importante a compartir conforme a estas fiestas, hermanos, es que comúnmente en estas fiestas servían banquetes, se emborrachaban hasta no poder más y en ciertos casos terminaban en orgías. Es en esta escena donde la malvada Herodías, con odio y rabia en su corazón hacia Juan, manda a su hija adolescente que baile en medio de hombres que se cree borrachos. Hermanos, cuando la palabra dice que la hija de Herodías danzó en medio, no pensemos que era una danza infantil e inocente. Lo que el contexto nos está presentando, hermanos, es una danza sensual. Su madre envió a su propia hija en medio de unos lobos, incluyendo su propio tío. ¿Cuál fue la respuesta de Herodes? Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. El martes estuvimos aprendiendo acerca de la clase de hermenéutica, acerca del eufemismo. En este versículo 6 nos encontramos con un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra que se usa para disminuir y que no suene ofensiva. Cuando la palabra de Dios nos enseña que agradó a Herodes, es un eufemismo. Lo que en realidad nos está presentando, hermanos, es de que hubo una excitación sexual en Herodes por parte de su hijastra, hija de su sobrina. Pongamos atención, hermanos, a la decadencia moral y la profundidad de pecado que se está presentando en esta escena. Estando en ese estado de embriaguez, tanto de alcohol como de emociones, Herodes el tetrarca hace una promesa sin conectar la cabeza con la boca, y dice el versículo 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahora Herodes, excitado de ver bailar a su hijastra, le promete darle todo lo que ella quisiese. En el paralelo de Marcos capítulo 6, versículo 23, nos enseña el detalle que, estado en su estado mental, le promete hasta lo que no tiene. Dice Marcos 6, 23, y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Pero hermanos, recordemos, este Herodes no es rey, es un tetrarca, lo cual significa que él no tiene ningún reino.
pero estando en la condición en la que se encuentra, le promete dar hasta lo que ni siquiera tiene. Ahora, ¿qué fue lo que le pide Salomé a su tío, ahora padrastro, Herodes? De casualidad le pidió una fiesta de 15 años, le pidió un carro, unas vacaciones a la playa. Claro que no, versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Espero que para este entonces podamos ver de una manera clara lo evidente de cuál fue el propósito de la danza provocativa de esta muchacha planeada por su propia madre. El propósito era ganarle una promesa a su esposo, que ahora se encuentra en un estado de embriaguez. Herodías, en su maquinación pervertida, está usando a su propia hija adolescente como carnada. Y con ese odio que tenía hacia Juan el Bautista, ahora lo que le pide a través de su propia hija es la cabeza de Juan el Bautista. Dicha promesa la debía de cumplir inmediatamente. El paralelo de Marcos nos relata en Marcos 6:25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La petición de Salomé, incitada por su madre Herodías, no fue: cuando tengas la oportunidad, por favor, entrégame la cabeza de Juan el Bautista. Si tienes chance el próximo fin de semana, no. Inmediatamente, prontamente le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la respuesta de Herodes? Regresemos a Mateo capítulo 14, versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Este Herodes el tetrarca, preocupado demasiado por lo que los demás pensarían de él, especialmente por el hecho de que era su fiesta, obedeció a la petición de su manipuladora esposa a través de su hijastra usada como carnada, Salomé. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Un escritor comenta sobre dicha escena: cuando le llevaron el plato en que estaba la cabeza sangrante, sin duda alguna Salomé la tomó con delicadeza en las manos para no mancharse con sangre, y danzando se la llevó a su madre como si cargara un plato selecto de la comida de la mesa del rey. No era raro llevar la cabeza de quien había sido asesinado a la persona que ordenó hacerlo, como una prueba segura de que se había obedecido la orden. En el capítulo 11 aprendimos que Juan el Bautista, con cierta incertidumbre en su corazón, envió a sus discípulos a que preguntasen a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Desde ese punto en adelante, hermanos, Juan el Bautista jamás salió de la cárcel. ¿Y cuál fue el fin de Juan el Bautista? Como lo acabamos de leer, le cortaron la cabeza. Versículo 12 de Mateo capítulo 14, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es difícil imaginar el dolor que pudieron haber experimentado los discípulos de Juan mientras llevaban el cuerpo decapitado de su maestro, a quien amaban y habían seguido fielmente. Nosotros, al analizar tan macabros detalles, ¿qué podemos aprender acerca de dicha escena? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? En realidad, hermanos, hay mucho que nosotros podemos aprender de la narración que les acabo de compartir, pero me gustaría limitar a solamente presentar 3 puntos a considerar en la narración que acabamos de leer en Mateo capítulo 14, con el primero siendo el efecto devastador del pecado en la humanidad. La palabra de Dios nos habla acerca de las leyes divinas, las leyes de Dios. La propia definición de pecado, hermanos, es una transgresión ante dichas leyes.
Y queridos hermanos, cuando la línea de la ley de Dios es traspasada, mucha atención, no existe límite para la profundidad de maldad en la que el hombre se puede enredar. Cuando la ley moral estipulada por Dios es traspasada, cuando la ley de Dios es traspasada, no hay límite para la profundidad de maldad en la que un hombre puede ser partícipe. Tan solamente en esta escena que acabamos de leer nos encontramos con dos matrimonios, porque no sé si lo mencioné, hermanos, pero Herodes también estaba casado antes de que se juntase con Herodías. Entonces está Herodes con su esposa, está Herodías casada con Felipe, su tío. Se destruyen los matrimonios y ahora se junta Herodías con Herodes, que también es su tío. Posteriormente Herodías usa a su hija como propia carnada para cortarle la cabeza a aquel que reprendió sus actos vergonzosos. Hermanos, esto es una porquería. Pero cuando las leyes de Dios son traspasadas, cuando el pecado gobierna las vidas de la humanidad, no hay límite en la profundidad de tinieblas que una persona se va a enredar. Y aunque nosotros podemos ver estos detalles, hermanos, como algo grotesco, en la sociedad en la que nosotros vivimos, hermanos, no estamos para nada alejados de la escena que acabamos de leer. De hecho, hermanos, escenas peores se presentan en los días de nosotros. Es la propia esclavitud del pecado, de lo cual aprendimos la semana pasada. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En la esclavitud del pecado, hermanos, no hay límite en cuanto a la profundidad de tinieblas que una persona va a ser partícipe. El profeta Isaías en el capítulo 24 nos relata, hermanos, cómo el pueblo no solamente sufrió por sus pecados, sino que incluso la propia tierra padeció los efectos de la maldad de ellos mismos y el quebrantamiento de la ley divina. Vean lo que dice Isaías capítulo 24, versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes. Cuando la esclavitud del pecado está en el corazón de las personas y se traspasan las leyes estipuladas por Dios, queridos hermanos, no hay límite en la profundidad de pecado que este mundo será partícipe. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En la actualidad, hermanos, nosotros podemos ver los resultados y el efecto del pecado en la tierra en la que nosotros vivimos, en la ciudad en la que nosotros vivimos. Todo esto se manifiesta a través de contaminación, crimen, adicción, asesinatos, adulterios. El pecado, queridos hermanos, afecta cada aspecto de la sociedad en la que nosotros vivimos. Escenas como las que acabamos de leer en Mateo capítulo 14, y como ya lo mencioné, aún incluso más grotescas, las encontramos en la Escritura. Y la razón se puede resumir en el punto primero que les acabo de presentar: el efecto devastador del pecado en la humanidad. Y hermanos, no veamos estas escenas, como lo acabo de presentar, como algo lejano a la sociedad en la que nosotros vivimos en los días de hoy. Muchos de ustedes, estoy seguro que lo escucharon. Canadá legalizó la bestialidad. La relación amorosa que salió en las noticias de aquella madre con su propio hijo en el estado de Nuevo México. Abusos sexuales, hijos matando a sus propios padres. Según las cifras de Incest Aware, el 34% de todos los abusos sexuales en los Estados Unidos son por sus propios familiares. Yo sé que esta información, hermanos, es verdaderamente incómoda. Pero todo esto, hermanos, como ya lo mencioné, es el efecto devastador del pecado en la humanidad que nos rodea. Cuando las leyes de Dios son traspasadas, cuando la persona vive en la esclavitud del pecado, hermanos, no hay límite para lo que una persona puede cometer. El pecado, hermanos, es como una adicción.
Cuando una persona está adicta a alguna sustancia, lo que va a pasar es que siempre va a estar buscando un éxtasis mayor y mayor y mayor. El pecado opera exactamente de la misma manera, hermanos. El pecado es como una adicción. Cuando una persona comete los actos de pecado, ciertos actos ya no le son suficientes y le es necesario a tal persona en la esclavitud y profundidad de tinieblas cometer cada vez actos más y más y más vergonzosos. De tal manera que escenas como la que acabamos de leer, donde su propia madre envió a su hija adolescente como carnada en medio de los lobos. Escenas como esas están alrededor de nosotros. Pero en segundo lugar, hermanos, en esta escena podemos ver de la misma manera el efecto que tiene la luz y la sal de la tierra. La palabra de Dios claramente nos muestra, queridos hermanos, que nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, actuando como un ingrediente para delatar la descomposición de este mundo corrupto. Y eso fue precisamente lo que Juan hizo. Juan el Bautista brilló en su justicia en medio de estas asquerosas tinieblas. Juan el Bautista operó como la sal de la tierra para delatar la descomposición del entorno que le rodeaba. Charles Spurgeon dice, hablando de la iglesia, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Queridos hermanos, cuando nosotros somos fieles a la justicia y la tarea encomendada por Dios, el mundo no te va a querer tragar, sino que te va a querer escupir. Fue precisamente lo que pasó con Juan el Bautista. Juan valientemente llamó al pecado pecado, sin pintarle un panorama bonito. Hermanos, Juan el Bautista no llegó con Herodes el tetrarca. Oh, Herodes, pero es que yo entiendo que todos pecamos y pues no es tan malo lo que estás haciendo. Juan el Bautista, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, le dijo a este hombre perverso: no te es lícito tenerla por mujer. Lo que tú estás haciendo no es correcto. Y queridos hermanos, en este mundo, la verdadera luz y la sal de la tierra va a ser aborrecida de la misma manera que Juan el Bautista fue aborrecido. Pero Juan el Bautista, como la palabra de Dios nos enseña, su propósito era agradar a su Señor. Pero a consecuencia, fue aborrecido por los hombres. Y yo pienso que lamentablemente, hermanos, a muchos de nosotros, parte de la iglesia, se nos puede olvidar este punto fundamental. De que como luz del mundo y como la sal de la tierra, el mundo nos va a aborrecer. Pero como que muchas veces estamos más preocupados para que el mundo nos acepte, para que el mundo nos abrace, en vez de agradar a nuestro Dios. Y es por eso que muchas veces ya hasta adaptamos ciertas definiciones que el mundo ha proveído para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nuestra vida y nuestro mensaje es de justicia, hermanos, por consecuencia vamos a ser aborrecidos de la misma manera que Juan lo fue. Y ninguno de nosotros, hermanos, como la misma palabra de Dios nos enseña, somos mayores que nuestro Señor, hermanos. En Juan 15:20 la palabra de Dios nos enseña: acordaos de la palabra que ya os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, no podemos esperar ser amados, respetados y aceptados en el mismo mundo en el cual aborrecieron y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Simplemente no podemos, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, conforme va avanzando el tiempo, más evidente será la luz en medio de las tinieblas. Cuando algo no está tan oscuro, hermanos, no es tan fácil ver la luz. Pero una luz brilla más mientras más oscuridad exista.
Y si usted ha puesto atención, hermanos, a lo que se continúa desarrollando alrededor de nosotros, hermanos, este mundo cada vez está en tinieblas más y más oscuras. Lo cual significa que conforme hay más oscuridad en este mundo, más fácil será para que la verdadera luz brille. Si Juan recibió el fin que recibió, hermanos, fue porque invitó a su Señor. Y si nosotros verdaderamente vivimos como Dios nos ha encomendado, hermanos, no esperemos recibir un trato diferente. Hermanos, el mantenernos firmes ante la justicia de Dios traerá sus consecuencias. No me sorprendería en lo más mínimo, hermanos, que a un tiempo no muy lejano quieran comenzar a definir o a escoger qué es permitido que se hable y qué no se hable. Hermanos, no estamos muy lejos de esa realidad, especialmente detrás de los púlpitos. Y es ahí donde nosotros tenemos una decisión enfrente de nosotros. O agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Pero al mismo punto entendiendo que agradar a Dios por consecuencia automáticamente significa que el mundo nos va a aborrecer. Y el fin, en el caso de Juan el Bautista, a causa del aborrecimiento de las tinieblas hacia la luz, fue que le cortaron la cabeza en medio de un contexto verdaderamente asqueroso. Lo cual me lleva al tercer y final punto que les quiero compartir en esta escena. Y esto tiene que ver, hermanos, con que nuestras vidas están en las manos de Dios. Al igual que la vida de Juan el Bautista está en las manos de Dios. Podemos ver la historia de Juan el Bautista y ver la historia como un fracaso si no entendemos la soberanía de Dios. Podemos ver dicha escena, dicha historia y pensar, como que a Dios se le salieron de control las cosas. Y por consecuencia Juan tuvo el fin que tuvo. Pero queridos hermanos, fue Dios mismo quien incitó a Juan para que hablara en contra de aquella relación de adulterio e incesto, en contra de Herodes y Herodías. Pero lo más importante de todo, fue Dios mismo quien permitió la muerte de Juan el Bautista. Así como fue Dios mismo quien permitió su muerte, hermanos, fue Dios mismo el que lo recibió en su santa gloria al momento que le cortaron la cabeza. Juan el Bautista, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, fue de los primeros mártires por causa de Cristo, pero no fue el último. Mateo murió a espada. Santiago fue arrojado del pináculo del templo y una vez que cayó, lo golpearon con garrotes hasta matarlo. Natanael fue azotado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Tomás fue traspasado con una lanza. Matías fue apedreado hasta la muerte. El apóstol Pedro fue crucificado de cabeza. El apóstol Pablo, al igual que Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Todos estos hombres y los que murieron después de ellos, como Policarpo, como todos en el imperio de Nerón, murieron como mártires, reconociendo y sabiendo perfectamente las palabras de nuestro Señor en Mateo 10:38, donde dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estas personas estaban dispuestos a terminar en un madero por amor a Cristo. Y queridos hermanos, la vida de ellos estaba completamente guardada en las manos de Dios. ¿Dios los abandonó en esos momentos difíciles? Claro que no. Quiero que veamos este detalle de la muerte de Esteban cuando está siendo apedreado en Hechos capítulo 7, versículo 54. Acompáñenme para allá, por favor. Hechos capítulo 7. Versículo 54, dice la palabra de nuestro Dios:
Esteban está siendo apedreado y dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿qué decía, hermanos? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así como Dios estuvo con Esteban, podemos tener la certeza de que Dios estuvo con cada uno de los hombres que acabo de mencionar, incluyendo a Juan el Bautista. Dios en su perfecta soberanía, hermanos, permitió las muertes de dichos siervos para su honra y para su gloria. El conocimiento bíblico de este punto es tan bajo que mucha iglesia equivocadamente puede ver estas escenas, pero pensar que el plan de Dios para ellos es tener una comodidad extrema en este mundo. Incluso torciendo el mensaje verdadero del Evangelio, se les presenta ese mensaje que rasca demasiado el oído. Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Ustedes imaginan que alguien le hubiese presentado ese mensaje a Juan el Bautista? Juan el Bautista, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Te van a cortar la cabeza. Pedro, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Te van a crucificar de cabeza. Y nosotros vemos estas escenas y estamos de acuerdo, pero sí pensamos, oh, Dios quiere que a mí no me vayan a rasguñar. Hermanos, hay personas en el día de hoy entregando sus vidas por amor a Cristo. Y la iglesia en esta parte del mundo dormida, buscando comodidad antes que santidad. Se cuenta que cuando Andrés era llevado a la cruz, Andrés, caminando hacia la propia cruz, la saludó y repitió las siguientes palabras: hace mucho que he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Y aunque nosotros muy posiblemente, hermanos, no tengamos el fin que estos hombres, téngalo por seguro que la palabra de Dios sí nos aseguró, hermanos, una vida de dificultades en este mundo, una persecución y un rechazo continuo si es que nosotros somos verdaderamente la luz y la sal de la tierra. Si nosotros como iglesia somos verdaderamente la luz, el mundo te va a aborrecer. Si nosotros somos verdaderamente la sal de la tierra, el mundo te va a querer escupir. Es completamente ilógico, hermanos, que el mundo acepte a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos tener la certeza de que en medio de las dificultades y lo que Dios en su perfecta soberanía permita que venga hacia nosotros, Dios estará con nosotros, porque como lo mencioné, nuestras vidas están en sus manos. El pastor MacArthur comenta al respecto: Dios no siempre te protegerá de la persecución, pero honrará tu integridad y te dará fuerzas para soportar cualquier prueba que se te presente. Alábale por su gracia, que todo lo basta. Podemos decir con certeza que Dios honró la integridad de Juan y le dio las fuerzas necesarias para soportar lo que él vivió. Queridos hermanos, el pecado abunda en este mundo caído y las cosas van a empeorar. Téngalo por seguro. Las cosas no se van a mejorar. Esto en parte debería de ayudar a la iglesia para que no nos pongamos demasiado cómodos en este mundo, hermanos. Recordemos que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero a la vez, hermanos, espero que la enseñanza de Juan el Bautista nos aliente a ser la verdadera luz en este mundo oscuro. Que llamemos al pecado, pecado.
Que llamemos a la justicia, justicia. Que nuestro enfoque principal sea agradar a nuestro Dios y no a las personas que nos rodean. Que esté en cada uno de nosotros el sentir del apóstol Pablo, que en la carta que escribe a los hermanos en Galacia les dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En medio de esta labor que nuestro Dios nos ha encomendado, hermanos, espero que esté presente en nuestro corazón y en nuestra mente en todo momento los 3 puntos que les acabo de compartir. El primero, las consecuencias devastadoras del pecado en el mundo en que nosotros vivimos, hermanos. Queridos hermanos, no hay límite para la oscuridad y profundidad en la que una persona, estando en la esclavitud del pecado, va a terminar, porque ese es el efecto del pecado. Es ese tipo de personas que Jesucristo vino a traer libertad. Como en un día usted y yo nos encontrábamos. Pero el efecto de pecado en este mundo cada vez será más visible, cada vez será más palpable, y la iglesia tiene una función que llevar a cabo: ser la luz en medio de estas tinieblas, ser la sal en medio de la tierra, ser aquella voz de justicia en un entorno de porquería que nos rodea. Número 2, si nosotros vivimos bajo esos parámetros, hermano, hermana, no esperes que el mundo te acepte. No esperes que el mundo te aplauda. El mundo te va a querer cortar la cabeza. Pero número 3, para eso hemos sido llamados y tenemos la certeza y convicción de que nuestras vidas, queridos hermanos, están en las manos de aquel que tiene el control absoluto de todo. Si Dios permitió la muerte de los apóstoles de la manera en que lo hizo, ¿qué te hace pensar a ti, hermano, hermana, que Dios no permitiría una persecución a tu vida, un rechazo? Hermanos, no nos engañemos, el siervo no es mayor que su Señor. Pero descansemos en la promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y aprendamos a depender de su gracia, hermanos, que en todas las circunstancias que nosotros pasemos, su gracia nos debe de ser suficiente. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos muestra, Señor, el estado actual del mundo en el cual nosotros vivimos. Tu palabra que nos muestra y revela de una manera directa y clara cuál es la función de la iglesia en este mundo, Señor. Somos la luz del mundo. Este mundo, Dios, tal como tu palabra lo revela, está en oscuridades. Tu iglesia es la luz en medio de esta oscuridad. La luz incomoda a las tinieblas aborrecen a la luz. De la misma forma, Señor, tu iglesia es la sal de la tierra, delatando la descomposición de este mundo corrupto hasta que tú, oh Cristo, hagas nuevas todas las cosas. Tu siervo Juan, que ahora se encuentra en tu santa gloria, vivió conforme a estos principios. Él vivió para agradarte a ti, oh Dios. A él no le importaba lo que los hombres pensasen acerca de él. Oro, Señor, para que ese mismo sentir se revele en tu iglesia, en este pequeño grupo local de Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Danos la convicción y la valentía, Señor, para ser verdaderamente la luz en estas tinieblas. Danos la valentía, Señor, para verdaderamente ser la sal en medio de esta tierra. Permítenos descansar
y depositar nuestra confianza en el hecho, Señor, de que nuestras vidas están en tus manos, que tú eres el Dios soberano que gobierna todas las cosas y que todo lo que tú permites que acontezca a tu iglesia es para tu honra y para tu gloria. Tu palabra claramente nos enseña que el siervo no es mayor que su Señor. Yo te pido que nos perdones, Señor, si en nosotros había un pensamiento erróneo de que nosotros no debíamos de sufrir en este mundo. Señor, el llamado que tú hiciste a cargar nuestra cruz implica precisamente lo contrario. Estar dispuestos a, si fuese necesario, entregar nuestra vida por la causa de Cristo. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo despertando a aquella iglesia que todavía duerme. Yo te pido, Señor, que sean los acontecimientos que nos rodean, las tribulaciones y dificultades, las mismas que nos ayuden, Señor, a no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, pues somos pasajeros, somos peregrinos en este mundo, Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en tu reino, Señor. Este mundo, tu palabra nos enseña que por la enfermedad del pecado, Señor, no tendrá una cura de una manera general, sino que una vez que el número de tus siervos escogidos se cumpla, este mundo será destruido. Será destruido con el propósito de que las nuevas cosas en las cuales seremos partícipes por la eternidad sean reveladas. Yo te pido, Señor, que le des a tu iglesia valentía, que le des a tu iglesia paciencia, que abras nuestros ojos espirituales, Señor, y que nos ayudes a vivir conforme a la verdad de tu palabra, no conforme a nuestras emociones. Gracias te damos, pues tenemos la convicción de que tú estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nosotros descansamos en esa gloriosa promesa que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, tú nos tomas de tu mano gloriosa, oh Cristo. Gracias te damos por el cuidado. Gracias te damos porque siendo el Dios soberano y todopoderoso has puesto tu mirada en nosotros. Danos las fuerzas, Señor, para llevar a cabo tu voluntad por el tiempo que nos tengas en esta tierra, y a ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.